Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, estamos en vivo. 11 de mayo de 2022, 8 en punto de la mañana. Mi nombre es Alexander Villalobos. Bienvenidos al curso de literatura. ¿Cómo estás? A ver, déjenme saludarlos. Bueno, los que me están escribiendo en el chat, ¿no? Buenos días, Rubí, Hugo, Katia Cruz, Basilio. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bienvenidos a la institución. Vamos entonces a desarrollar el tema de vanguardismo europeo. Te cuento que el tema de vanguardismo europeo, ¿cómo estás, Alejandro, Abigail? El tema de vanguardismo europeo también es conocido como narrativa contemporánea, ¿ya? El vanguardismo europeo también es conocido como narrativa contemporánea. También es conocido, ¿cómo estás, Angélica? Buenos días. También es conocido como literatura del siglo XX. Literatura del siglo XX, porque justo se desarrolla después de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1919 aproximadamente. Entonces también se conoce así. También se conoce con esos nombres, ¿ya? Profesor, ¿quién es nuestro invitado hoy? Nuestro invitado hoy es el maestro Franz Kafka. Nuestro invitado hoy es el maestro Franz Kafka. Y dentro de las obras que compuso, vamos a revisar la metamorfosis, o también conocida como la transformación. La metamorfosis o la transformación. Vamos entonces con las características. La literatura del siglo XX, ¿sí? Más allá de las características que vemos ahí en las diapositivas, yo quisiera sintetizarlas en tres frases, ¿ya? Para que puedas entenderlo de una mejor manera. La literatura del siglo XX significa la búsqueda de la originalidad. Ahí está. Ese es un concepto que no debemos olvidar, ¿ya? La búsqueda de la originalidad. También podríamos considerarlo la renovación del arte, pero del arte en todo tipo, ¿ah? No solo literario. Claro, nosotros vamos a ver la parte literaria, pero es la renovación del arte en todo sentido. Así que si te viene en otro curso, el vanguardismo es la renovación del arte, en todos sus matices. Pero quiero compartir también un tercer concepto, que el vanguardismo significa la ruptura, ¿ya? El distanciamiento, ¿ya? La ruptura o distanciamiento con la preceptiva o con las normas, con la preceptiva literaria, con la preceptiva literaria tradicional. Ahí está. El vanguardismo o literatura del siglo XX o narrativa, podemos considerarlo como la búsqueda de la originalidad, podemos considerarlo como la renovación del arte literario y de todo tipo, y la ruptura con la preceptiva literaria tradicional, la ruptura con las normas tradicionales del siglo XX o el realismo decimonónico, ¿ya? Esas tres características yo quisiera que lo referencies y que no lo vayas a perder, que lo anexes. Bueno, es un consejo. ¿Qué más, profesor? De ahí lo que ya conocemos. La literatura del siglo XX o vanguardismo presenta una tendencia hacia una visión universal histórica del hombre, o sea, abarca todo lo que es el ser humano, todo lo que corresponde al ser humano, su complejidad, sus problemas, desarrolla una temática múltiple, temas históricos, temas cotidianos, temas sociales, temas económicos. Es decir, que su perspectiva es muy amplia. Tenemos novelas psicológicas, novelas autobiográficas, novelas neorrealistas, novelas existencialistas, y lo que te decía, un gran aporte respecto a las innovaciones técnicas, como busca romper con el pasado, pero no el 100%, ¿no? Porque hay autores que seguían haciendo uso del narrador omnisciente y la narrativa lineal, pero en otros aspectos sí buscaban la innovación. Recuerda que el vanguardismo es el conjunto de ismos,
Vanguardismo significa conjunto de ismos de varias tendencias, de varias corrientes, de varios movimientos artísticos, no solo de literatura. Vamos a compartir 3 innovaciones técnicas. Obviamente que hubo más. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el punto de vista del narrador, se aleja del narrador omnisciente. En el pasado, en la literatura tradicional, ¿quién era el narrador omnisciente? El que lo ve y lo sabe todo. El que te lo cuenta todo, incluso los sueños de los personajes. Ahora no. Ahora se le da la oportunidad que cada personaje cuente su historia. Ahora hay una multiplicidad de voces. Ahora se le da la oportunidad que los personajes cuenten su historia. Ya está. Siguiente innovación técnica, tomando en cuenta el procedimiento narrativo. ¿Ya? Tomando en cuenta el procedimiento narrativo, se pone en práctica el monólogo interior, que también es conocido como el libre fluir de la conciencia. Profesor, ¿y quién fue el gran difusor de esta técnica? Sobre todo James Joyce. ¿Ya? Sobre todo James Joyce. Es un escritor irlandés que compuso la obra Ulises. Sí, cuando decimos Ulises nos referencia a la Odisea de Homero, ¿no? Digamos que es una referencia, pero es completamente opuesto a la familia ideal que nos presentaba Homero. Acá es una familia contemporánea, disfuncional. Una tercera innovación técnica que tenemos que saber para nuestro examen de admisión. Si tomamos en cuenta los planos temporales, se desecha el empleo cronológico y lineal del tiempo. O sea, ya no se cuenta la historia de manera ordenada, sino que se juega con el tiempo. El famoso salto hacia atrás, el raconto, son algunas técnicas, el flashback, analexis o flashback, que es jugar con los tiempos. Del pasado se va, del presente se va al pasado, del pasado se puede ir al futuro, del futuro vuelve al presente, del presente se va a un sueño, y lo que se busca es que la obra transmita la complejidad del ser humano. El ser humano no siempre está en el presente. O sea, puede estar en presente en cuerpo, pero su pensamiento se va al pasado, se va al futuro, ¿verdad? Ya esa complejidad del ser humano ahora se presenta a través de la literatura. Entonces, estas 3 innovaciones técnicas no lo olvides. Se aleja del narrador omnisciente, pone en práctica el monólogo interior, que es toma una hoja en blanco y en ella plasma tus ideas sin que intervenga la razón. Se llama la escritura automática, el dictado del subconsciente, ¿no? Del subconsciente al papel, sin que pase el filtro de la racionalidad. Y también que rompe el orden lineal del relato. Rompe el orden lineal del relato. Representantes: Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Albert Camus, La peste. Calígula, El extranjero. Bertolt Brecht, Madre Coraje. Thomas Mann, La montaña mágica. Hermann Hesse, El lobo estepario. James Joyce, que acabamos de hablar de él acerca del monólogo interior. Ulises, Retrato de un artista adolescente. No me miren, por favor, porque me avergüenzo. Ya está. Luigi Pirandello, 6 personajes en busca de un autor. Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Fiesta, Adiós a las armas. ¿Por quién doblan las campanas? William Fowler, El sonido y la furia. Virginia Woolf, La señora Dalloway, Orlando. Y nuestro invitado hoy, Franz Kafka, La metamorfosis. Muy bien. Sí tenemos claro que nuestro invitado hoy es Franz Kafka, ¿verdad? A ver, los leo. Tenemos claro que hoy nuestro invitado es Franz Kafka. ¿Y qué obra vamos a desarrollar de Franz Kafka? A ver si están ahí, si estamos conectados, si estamos sintonizados. A ver, los leo, ¿ah? A ver. Muy bien, La metamorfosis de Franz Kafka. ¿Estamos bien, Abigail? Muy bien, Katia. Ya está. Tenemos que estar sintonizados, si no, no tiene sentido esto. Ya. Ahora entonces, como veo que estás atento, hay que engreírte. Siempre es bueno sus engreimientos de mañana, sus engreimientos
Estos se llaman los engreimientos, no... Y ahora sí, me vi congelado en la pantalla, me asusté. Estos son los engreimientos literarios, ¿ya? Los engreimientos literarios. A ver, voy a compartir la plataforma del YouTube, ojalá que la conectividad no nos interfiera para poder compartir algunas opciones, otras opciones también de aprendizaje, ¿ya? Como te decía, de todos los representantes que hemos visto, Marcel Proust, Virginia Woolf, Hermann Hesse, Albert Camus, o Camus, dicen, ¿no? De todos ellos vamos a elegir a Kafka, que es lo que nos pide la universidad. Tú me avisas si es que ya se ve la plataforma de videos, de nuestros videos de retroalimentación. Todo esto lo vamos a compartir a lo largo del ciclo. Por eso tienes que estar con nosotros durante todo el ciclo, no a veces. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver la plataforma de videitos? A ver, tú me dices, ¿ah? Para elegir el que corresponde a nuestra sesión de hoy. Sí, gracias, Cristian. ¿Es que estamos viendo? Sí, se observa ya. Vamos a poner entonces, obvio, estamos viendo vanguardismo, entonces buscamos vanguardismo. Es muy intuitivo, ¿no? Imagínate que yo soy una tortuga, pero es muy intuitivo esto. Estamos viendo el vanguardismo, busco el vanguardismo. En este video veremos el movimiento que rompe con lo Porque con la tradicional y el tecnología también pasado, hay que tener el paciencia. vanguardismo. Vamos a ver que cargue. Nuestros auspiciadores, tú sabes cómo son nuestros. A ver, tú me vas a volver a confirmar. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx. Ya, lo voy a retroceder entonces. En este videito de retroalimentación va a servir para poder fijar los conceptos que por ahí no nos queden claros, por ahí te distrajiste, estabas con sueñito, estabas más concentrado en tu pan con camote, tu pan con tamal, y también para poder tener otra opción de aprendizaje. ¿Ya? Vamos entonces con el vanguardismo europeo, narrativa contemporánea o literatura del siglo XX. Disfruten entonces de este video de retroalimentación. Si desean anotar, anexar algo, lo pueden hacer con toda confianza y libertad. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es por tanto un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay por lo tanto en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración.
Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado gitanjáfora. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. Ya está. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Ver reacciones. Volvemos a nuestra diapositiva. Ya recuerden que es... Uy, ¿qué pasó? Porque... ya, ok. Ya está. Ahí podemos de nuevo ver las diapositivas. A ver, tú confirma. He vuelto a las diapositivas. Hemos visto ya nuestro videíto de retroalimentación. Sí, sí se ve. Yaneli Núñez, Marjorie, Katia Cruz. Ya está. Vamos entonces a seguir profundizando, pero ahora vamos a referenciar al maestro Franz Kafka, ¿ya? Las preguntas de la práctica te van a salir con facilidad. A mí lo que me interesa es tu examen de admisión. Nuestra meta, nuestro objetivo es el examen de admisión, ¿ya? Las preguntas de la práctica, con todos los detalles que estamos haciendo y que seguiremos ahorita desarrollando, te van a salir con facilidad. Pero más me interesan las preguntas probables que te vengan en un examen de admisión, ¿ya? Mira acá. Las obras de Franz Kafka, como cultura general, como cultura general, Franz Kafka nació en Praga. Praga. En esa época, cuando él nació, el país se llamaba Checoslovaquia. Checoslovaquia. Pero por temas políticos se desintegró y hoy en día Praga pertenece al país de República Checa. ¿Ya? De República Checa. O sea que él es checo. Actualmente se llama checo. Sus obras exponen la angustia del ser humano. Sus obras exponen el absurdo de la vida del hombre contemporáneo, exacto. La angustia y lo absurdo en la vida del ser humano. ¿No te parece que a veces la vida es absurda o no? ¿No te parece que a veces pasan cosas absurdas en el mundo? ¿No te ha pasado que a veces te pones a reflexionar sobre la vida y algunas situaciones te parecen absurdas? Por ejemplo, lo que estamos viviendo, ¿no? El vivir con una mascarilla, ¿ya? El vivir con una mascarilla, el estar
el que un virus se haya iniciado en una región y se haya expandido por todo el mundo. Nunca ha pasado, a veces cuando reflexionas dices, ¿para qué vivimos si vamos a morir? ¿No? ¿Por qué existo? ¿Por qué nací? Ya, entonces, lo que busca las obras de Franz Kafka es exponer eso, la angustia, el absurdo de la vida. O a veces te pones a pensar en la muerte y te angustias. Te angustias, dice, todo lo que voy a hacer y dónde queda mi familia, dónde queda todo mi esfuerzo, que no voy a existir ya. Imagínate que vives 70, 80, 100 años. Eso es lo que existes, pero el tiempo que vas a dejar de existir es infinito. O sea que la vida te viene haciendo una nadita, ¿no? Ni una anécdota. Esa angustia y absurdo de la vida del hombre contemporáneo, él expone en sus obras. Él es un representante del expresionismo. Si tú lees El Proceso, El Castillo, La Metamorfosis, vas a encontrar muchos elementos autobiográficos, muchos elementos de la vida del autor. Si quieres saber más de la vida del autor, puedes leer una obra maravillosa, te la recomiendo. Acá lo tenemos en nuestra biblioteca. Acá lo tenemos en nuestra biblioteca, que se llama Carta al Padre. Oh, a ver, acá está. El día que quieras saber más de Franz Kafka y escrito por él, no sé si se alcanza a ver un poquito, ya la obra se llama Carta al Padre. Aquí el propio Franz Kafka nos habla de una relación conflictiva con su padre. Nos dice que en algún momento su padre le dice, pareces un insecto a mi lado. Nos habla de lo violento que era su padre con él, cómo lo humillaba, cómo dañó su autoestima, cómo dañó su ser, que lo marcó para toda la vida y que él canalizó felizmente al terreno de la literatura. Se alcanza a ver ahí, se llama Carta al Padre, no te olvides, Carta al Padre. El día que quieras saber más de la vida de Franz Kafka, Carta al Padre, contada por él mismo, contada por él mismo. Profesor, ¿y cuáles son los temas predilectos de nuestro invitado? La deshumanización, producto del sistema capitalista, producto de la rutina, la soledad. El hombre contemporáneo es un ser que se siente solo. Hay personas que tienen más amigos virtuales que amigos reales. ¿No te ha pasado? 100 amistades en el Face, 500 amistades en el Face, gente extraña que ni conoces. Y aparece que eso es evidencia de nuestra soledad, ¿no? A veces tenemos más amistades virtuales que amistades reales, ¿no? A mis amigos sí yo los veo. Ayer he estado jugando fútbol de ellos de 11 a 1 de la mañana y yo los veo. Y dije, yo diré fe y no tengo fe ni quiero tener. A mis amigos y a mi familia los disfruto presencialmente. La soledad, la angustia del hombre frente a las fuerzas desconocidas que no logra comprender, ¿ya? Y se hallan fuera de su control. Mira, esos son los temas más recurrentes en la obra de Kafka. La deshumanización del hombre moderno, la soledad y la angustia del hombre moderno. ¿Qué más, profesor? ¿Qué compuso el maestro? En vida el maestro publicó muy poco, ¿ah? Sus obras se conocen póstumamente, sobre todo. Compuso La Metamorfosis o La Transformación, que es lo mismo, recuerda que es una traducción, Un médico rural, América, El Proceso, La muralla china, El castillo. ¿Y cuál es la obra que nos pide la universidad? Ahí está. ¿Qué portada te gusta más? Si tú fueses a una feria internacional del libro, ¿te atraería más la portada 1 o esta portada 2? A ver, dame el numerito. ¿Qué portada te atrae más? Para Alondra dice la 1, a ver. Recuerda que a veces uno llega a un libro, cuando tú vas a una librería, a una feria internacional, la portada, el prólogo tiene que ser impactante, pues. Tiene que ser impactante. Algunos la 2, ¿ah? A ver, ¿no? Cada uno con su portadita. Ahí te he puesto varias portadas bonitas, ¿ah? Varias carátulas bonitas. Profesor, ¿que también en la obra se puede conocer como La Transformación? Sí, vamos a nuestra biblioteca, ¿ya? Si acá yo reviso nuestra biblioteca, acá está, es una obra completa.
acá dice la transformación, acá no dice la metamorfosis, es decir que así también lo puedes encontrar, ¿ya? El día que quieras comprar, de repente vas a Quilca, vas a Amazonas, por ahí un librito de segunda, o un librito original, por ahí, también se llama La Transformación, pero de Franz Kafka. Ay, Alondrita tiene la obra, varios deben tener esta obra, de repente ya la han leído, mejor aún. Ahí está, características de la obra. A ver, vamos a desarrollar sus características, ¿ya? Mira acá, vamos a desarrollar sus características. Esta obra pertenece al género épico narrativo. Es decir, que la obra ha sido compuesta por Kafka para ser leída. La obra te relata, te cuenta una historia, ¿ya? Épico narrativo o narrativo porque me relata, me cuenta una historia. ¿Por qué dice novela corta? Porque esta obra, como te das cuenta, a ver, vamos a ver cuántas páginas efectivas tiene de obra propia. 100 páginas. Esta obra tiene 100 páginas. ¿Qué tal si lo comparamos con Crimen y Castigo? Acá tengo Crimen y Castigo. ¿Qué tal si lo comparamos con Crimen y Castigo? Quiero que notes la diferencia. ¿Qué tal si lo comparamos con Crimen? Para que sepas por qué novela corta. O sea, no es algo antojadizo, sino que es evidente. A ver, voy a ponerlo en pantalla completa y tú me dices si se ve. Esta obra es Crimen y Castigo, mira. Mira la cantidad de páginas. ¿Se observa? A ver, tú dime si se observa, ¿ya? Este es Crimen y Castigo, una obra original. Ya está, parece una Biblia. Y esta sería la metamorfosis o la transformación, mira. Ahora, nota la diferencia, a ver, ahí lo pongo. A ver, Guillermo y Puchitos. ¿Ves? Es una novela corta, no hay forma de negar o no. No hay forma de negar, profe, ¿no es un resumen? No, es la obra completa. O sea, no hay forma de negar que es una novela corta. No hay forma. No hay forma de negarlo. 100 páginas contra 800 páginas, no hay forma de... Allá. Es una novela corta. Algunos le llaman un relato extenso ya, pero más ha sido conocido como una novela corta, ¿no? Por eso la importancia de tener nuestros libros, y acá los tenemos para poder compartirlos contigo, ¿no? Para poder compartirlo contigo y entiendas mejor la literatura. No solamente que cualquiera te pone en una diapositiva, en una pizarra, novela corta y ya está. O sea, tienes que entender que 100 páginas termina siendo una novela corta comparada con la Ilíada, con la Odisea, recontra corta. Su técnica es tradicional. Es decir, a pesar que Franz Kafka pertenece al vanguardismo, decidió utilizar en esta obra una técnica tradicional. ¿Qué significa que sea técnica tradicional? Hace uso del narrador omnisciente, es decir, que la obra te cuenta la historia de Gregorio Samsa en tercera persona. Despertó una mañana, narrador omnisciente, el que lo ve y lo sabe todo. Su narrativa es lineal. ¿Qué significa? Que te cuenta la historia de Gregorio Samsa respetando un orden cronológico y lineal del tiempo. Personajes. Nuestro protagonista es Gregorio Samsa. A partir de ahora, Kiarita se va a llamar Gregorio Alexander Samsa Villalobos, ¿ya? Gregorio Alexander Samsa Villalobos. A partir de este momento, el protagonista se va a llamar Gregorio Alexander Samsa Villalobos. Ahí está. Si te das cuenta, solo dos personajes tienen nombre propio. El protagonista y su hermana llamada Grete. El protagonista y su hermana llamada Grete. Nadie más. El resto termina teniendo, solo tiene un nombre común. El padre de Gregorio Samsa no tiene nombre propio. La madre. ¿Por qué se caracteriza a Gregorio Samsa? Por haber sido trabajador, por ayudar a su familia. ¿Por qué se caracteriza a Grete? Inicialmente por ser solidaria, y al final ya no es tan solidaria. ¿Por qué se caracteriza el padre de Gregorio Samsa? Por ser autoritario, por ser violento. Profesor, ¿está hablando de la obra de ficción o de la vida de Franz Kafka? ¿Te acuerdas que habíamos puesto una característica que presenta elementos autobiográficos? Si tú lees Carta al Padre, ahí Franz Kafka, en la vida real, te va a contar lo violento y abusivo que era su padre con él.
Así que lo que vivió Franz Kafka en la vida real lo llevó al plano literario. El padre de Franz Kafka en la vida real era violento y agresivo, lo ofendía, en la ficción también. Es decir, que Gregorio Samsa es el alter ego de Franz Kafka. Y este padre representa al padre que en vida fue en su momento el papá de de Franz Kafka. La madre, todo lo contrario, sumisa, sometida por el padre. El gerente que equivale a un jefe, no un jefe laboral, el gerente de la empresa donde trabaja Gregorio Samsa. La cocinera, la criada, 3 inquilinos. También tiene uno que es carta al padre. Claro, eso estoy diciendo. Claro que ahorita, es justo estábamos, esta es carta al padre. O sea, justo esta obra que tengo aquí es carta al padre, exacto. Esta es la que les recomendé, carta al padre. Y esta es la metamorfosis, que es lo que nos pide la universidad. ¿Ya? Muy bien. Profesor, si yo leo esta novela corta de solo 100 páginas, que lo puedes leer tal vez en un día o 2 días, dependiendo tu hábito de lectura, vas a advertir que el tema principal es la deshumanización del hombre moderno. Y ya fue pregunta de examen de admisión. Vas a advertir que el tema principal también puede ser la alienación del hombre moderno que conduce a la automatización de su vida cotidiana. En otras palabras, la alienación del hombre moderno te conduce a la rutina. La alienación te va a deshumanizar. Pierdes esa condición de ser humano y no tratas al otro como un ser humano. Y esto es producto de la influencia del sistema capitalista. Otros temas, la explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? El ser humano se demuestra en el sistema capitalista que un ser humano explota a otro y lo humilla y de alguna manera se aprovecha de él, ¿no? Mientras, para el sistema capitalista, mientras produzcas, eres parte del sistema. Pero si ya no produces a la oferta y la demanda, eres excluido del sistema. Si ya no produces al sistema capitalista, la ley de la oferta y la demanda, simplemente te eliminan como si fueses un insecto. Así como la portada que hemos tenido acá. Ahí está, como si fuese un insecto. Otros temas complementarios. La rutina de la vida burocrática, ¿no? La famosa burocracia, los papeleos, esa rutina que deshumaniza al hombre, esa rutina que va a alienar al hombre, que va a despersonalizarse para vivir solamente para el trabajo. La mutación del hombre en insecto. El absurdo, el autoritarismo del padre. Claro, es absurdo que un ser humano se convierta en insecto, es absurdo que un ser humano explote a otro ser humano. El autoritarismo del padre, la marginación del extraño. Gregorio Samsa, ahora convertido en un miserable insecto, es marginado. Se rechaza al otro, al diferente. La incomunicación entre padres e hijos. El padre es autoritario, violento, amenaza con el puño al hijo. Le prohíbe que salga de su habitación. Y en oposición a la violencia del padre, la sumisión de la madre. La solidaridad de la hermana Grete, pero en una parte de la historia, no toda la obra, porque luego Grete va a verse influenciada por el sistema capitalista. El sentimiento de culpabilidad. Gregorio Alexander Samsa siente que él es culpable de estar en esa condición y de ser rechazado y maltratado. La soledad también del hombre. El vivir en una habitación. Ahí está. Mire esta portadita. Y aquí un organizador visual para que puedas enriquecer tus conocimientos. ¿Ya? Y comentarios siempre para. Ya está. ¿Te parece entonces si desarrollamos la obra? ¿Qué dices? ¿Tenemos tiempo? 8:30 recién. Y luego ya vamos a las preguntas, ¿o ya quieres resolver las preguntas? Con lo que te enseñé ya te sale todo, pero de repente podemos profundizar un poco más. ¿Sí? Vamos a la obra entonces. ¿Ya? Bien, ya. Vamos a la obra. Concentrados, ¿ah? Siempre tomando sus apuntes. A lo largo de la narración también estaré comentando qué preguntas ya han venido en un examen de admisión, ¿ya? ¿Qué preguntitas han venido ya en un examen de admisión?
¿ya? Mientras vamos desarrollando la obra, ¿ya? De agüita por acá, para poder, a ver, vamos a dejar acá el chat abierto, y luego ya vamos a las preguntas. Las preguntas ya te van a salir con una facilidad. Siempre hay una pregunta de rigor, ¿no? ¿Cómo empieza la obra? ¿No? Siempre hay una pregunta de rigor. Entonces vamos a ver, concéntrate, habla con tu equipo de producción, que te traigan ahí tu cafecito, tu chocolate, tu té, tu anís, tu agüita de manzanilla, tu dulce sueño, no, dulce sueños no, porque te vas a dormir, dulce sueños no. Vamos entonces a desarrollar la obra, la metamorfosis o la transformación de Franz Kafka al estilo de Alexander Villalobos. Y la obra empieza así. Cuando una mañana, Gregorio Sansa, a partir de ahora Gregorio Alexander Sansa, se despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso. Profe, denos una idea, como, imagínate como tu ex, un bicho monstruoso, horroroso. Cualquier cosa menos un ser humano. ¿En qué estabas pensando cuando le dijiste que sí? Gregorio Sansa despertó y se encontró en su cama, transformado él en un bicho monstruoso. Profe, no siga porque lo llamo ahorita mi ex. Ya, horroroso, horroroso, era horroroso. Yacía sobre su espalda dura como un caparazón. O sea, Gregorio Sansa advierte que ahora tiene un caparazón. Y no solo eso, sino que al levantar un poco la cabeza vio su vientre abombado. Encima panzón, hay panza de pandemia. Pardo, segmentado por induraciones en forma de arco, sobre cuya prominencia el cubrecama a punto ya de deslizarse del todo, apenas si podía sostenerse. Sus numerosas patitas, de una deplorable delgadez en comparación con las dimensiones habituales de Gregor, temblaban indefensas ante sus ojos. Gregorio Sansa está convertido en un bicho monstruoso y él quiere creer que es un sueño. Él quisiera creer que es un sueño. Gregorio Alexander Sansa pensó, ¿qué me ha ocurrido? Pero no era un sueño. Gregorio Sansa confirma que lo que está viviendo no es un sueño, es real. Ha amanecido, ha despertado convertido en un miserable insecto. Su habitación, en verdad la habitación de un ser humano, solo que ahora un tanto pequeña, seguía ahí entre las cuatro paredes de siempre. Por encima de la mesa sobre la que había un muestrario de telas desplegado. Y esta fue pregunta de examen de admisión. Sansa era viajante de comercio. ¿A qué se dedicaba Gregorio Sansa cuando era un ser humano? Ahora ya convertido en un miserable insecto, él se dedicaba a ser viajante de comercio, viajante de telas. Colgaba un retrato que él había recortado hacía poco de una revista ilustrada y puesto en un precioso marco dorado. Gregorio Sansa tiene que reconocer que no es un sueño. Pero reflexionó, Dios mío, qué profesión tan agotadora he elegido. De viaje un día sí y otro también. Las tensiones que producen los negocios son mucho más grandes fuera que cuando se trabaja en casa. Y para colmo, me ha caído encima esta plaga de los viajes, la preocupación por los enlaces de los trenes, la comida mala y irregular, un trato con la gente siempre cambiante y nunca duradero, que jamás llega a ser cordial. Gregorio Sansa miró en dirección al despertador, cuyo tic-tac le llegaba desde el armario. ¡Válgame Dios!
Eran las 6:30 y las manecillas seguían avanzando imperturbablemente. Ya era incluso la media pasada y menos cuarto estaba cerca. ¿No había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba debidamente puesto a las 4. Seguro que había sonado, sí, pero ¿era posible seguir durmiendo tranquilamente con un ruido que estremecía hasta los muebles? Muy tranquilo no había sido su sueño, por cierto, aunque sí probablemente muy profundo. ¿Qué hacer ahora? Tengo que ir al trabajo, pero en esta condición me van a despedir. Sansa, Gregorio Alexander Sansa es el sostén económico de su familia, de su padre, de su madre, de su hermana Grete. Y si mandaba decir que estaba enfermo, habría sido extremadamente desagradable y sospechoso, pues Gregor no había enfermado ni una sola vez durante 5 años que llevaba trabajando. No, no es conveniente. Cuando en eso el insecto escucha una voz: Gregor, Gregor, son las 7 menos cuarto, o sea, 6:45, ¿no? Son 6:45. ¿No pensaba salir de viaje? ¡Qué voz tan dulce! Gregor se asustó al oír su propia voz que respondía, pues aunque era inconfundiblemente la de siempre, salía como desde muy abajo y mezclada con un doloroso y reprimible pitido que solo era un primer momento, permitía oír con claridad las palabras, para luego cuando resonaban deformarlas de tal modo que uno no sabía si había oído bien. Gregor se limitó a decir: sí, sí, gracias madre, ahora mismo me levanto. El cambio en la voz de Gregor no debió de notarse fuera debido a la puerta de madera. Nadie lo escuchó. Gregor aún seguía en casa y ya estaba el padre llamando a una de las puertas laterales, suavemente, pero con el puño. Gregor, 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 ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Acaso no piensas ir a trabajar? Estás preocupando a tu madre. Te pueden despedir, sabes que necesitamos el dinero. Yo soy un hombre jubilado, retirado. Dependemos de ese trabajo. Abre esa maldita puerta. Lo tumbo. Y Gregor, asustado, adaptándose a su nuevo cuerpo, trataba de avanzar con esas numerosas patitas que no podía controlar. Llega a la puerta, trata de subir hasta la manija, pero no la puede manipular. Vuelve a caer. Te estoy diciendo que abras esa maldita puerta. Papá, ¿y se le pasó algo?, pregunta Grete. Y en ese momento que están debatiendo, tocan la puerta. Ah, la habitación de Gregorio Sanz estaba en el segundo piso. Tocan la puerta. La madre baja y cuando abre se le cae la mirada de vergüenza, el rostro de vergüenza. Señor gerente, dice la madre. Buenos días, señora. ¿Imagina el motivo de mi visita? Sí, sí, le dice. Pase, por favor, qué vergüenza. No sé qué pasa con mi hijo. Está medio raro. Por más que le hemos insistido en que abra la puerta, no la quiere abrir. Parece que se siente un poco indispuesto o un poco enfermo. Si usted habla con él, si usted lo convence, porque todavía podría tomar el segundo tren o el siguiente tren. ¿Me permite? Sí, por favor, por aquí. Y van al segundo piso. Llegan. Cuando el señor Sansa, el papá Sansa, ve al gerente, se avergüenza. Pues imagínate que vayan a tu casa a decirte: oye, ¿a qué hora vas a ir a trabajar? Que uno de los jefes vaya a tu casa a decirte, o que imagínate que las clases sean presenciales y el tutor vaya a tu casa a decirte: ya levanta, ya tienes que irte a tu clase ya, a la academia, vamos. Vergüenza, bueno, gente ya responsable, ¿cómo van a ir hasta tu casa, imagínate? Pero para que veas el control que había de los jefes respecto a sus trabajadores.
como no había tomado el primer tren de las 6, eso significaba que iba a llegar tarde, porque no es que los trenes ahí pasaban cada 10 minutos. Y el jefe manda al gerente para que averigüe qué ha pasado con ese trabajador. Buenos días, señor Sansa. Señor gerente, le dice, discúlpeme, no sé qué pasa con mi hijo. Por más que le he insistido que abra la puerta, no la quiere abrir. ¿Me permite? Sí. Y si tiene que llamarle la atención, hágalo. Olvide que aquí estamos sus padres. Es más, tú te vas a tu habitación, le dice a la esposa. Recuerda que el papá es violento y la esposa es sumisa. Pero quiero ver a mi hijo, te vas a tu habitación. Y la bota a la mamá. Por favor, señor gerente. Dígale lo que le tenga que decir. Usted olvide que estoy yo aquí. Gracias, señor Sansa. Y empieza el gerente. ¿Eh? El gerente se va detrás de la puerta siempre porque el insecto no ha abierto la puerta, no sabe manipular su cuerpo, su nuevo cuerpo. Y el gerente se dirige así a Gregorio Alexander Sansa. El gerente detrás de la puerta a Gregorio Sansa. Le va a llamar la atención. Señor Sansa. Señor Sansa. El insecto reconoce la voz de su gerente. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Se ha atrincherado usted en su habitación? Responde solo con un sí o un no. Crea preocupaciones graves e inútiles a sus padres. Y dicho sea de paso, francamente, descuida sus obligaciones profesionales de manera francamente inaudita. Le hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe, y le pido muy en serio una explicación inmediata y esclarecedora. Estoy asombrado, muy asombrado. Yo le tenía por una persona tranquila y juiciosa, y ahora de pronto parece como si quisiera hacer alarde de una conducta extravagante y caprichosa. El jefe me sugirió esta mañana una posible explicación de su tardanza, relacionada con unos cobros que se le habían encomendado hace poco. Pero yo casi empeñé mi palabra de honor en que esa explicación no podía ser cierta. Ahora, y sin embargo, y en vista de su incomprensible testarudez, he perdido las ganas de interceder, aunque sea mínimamente en su favor. Y su posición en la empresa tampoco es que sea demasiado segura. Mi intención inicial era decirle todo esto a solas, pero ya que me está haciendo aquí perder el tiempo, inútilmente, no veo por qué no habrían de enterarse también sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio. Claro que esta no es la mejor época del año para hacer grandes negocios, y nosotros lo reconocemos, pero una época en la que no se haga ningún negocio, señor Sansa, no la hay, ni debe haberla. El insecto Gregorio Alexander Sansa estuvo atento a las palabras del gerente. Consideró excesivas sus palabras y su reclamo. Y lo que más le ofendió al insecto Sansa es que le haya llamado la atención delante de sus padres y que le diga que él ya no es indispensable en la empresa, que nunca lo fue. Cuando antes, cuando lo explotaban, cuando estaba bien, le hacían creer que era un buen trabajador. Mientras se deja explotar, era buen trabajador. Ahora le dicen que su posición en la empresa tampoco es que sea demasiado segura, ¿no? Como diciendo, eres un trabajador prescindible. El insecto decide responder. Pero, señor gerente, voy a abrir ahora mismo. Sí, inmediatamente. Una ligera indisposición, un pequeño vértigo me había impedido levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ya me siento otra vez fresco y despejado. Me levantaré ahora mismo.
Solo un poquito de paciencia, señor gerente. Aún no me encuentro tan bien como pensaba, pero ya estoy mejor. Son cosas que lo pillan a uno desprevenido. Ayer estaba a la mar de bien. Mis padres lo saben. O mejor dicho, ya ayer tuvo un pequeño presentimiento. Y tendría que habérseme notado. ¿Por qué no habré dicho nada en la oficina? Aunque uno siempre piensa que superará la enfermedad sin necesidad de quedarse en casa. Señor gerente, le ruego consideración para con mis padres. Los reproches que acaba usted de hacerme no tienen ningún fundamento. Y nadie me había dicho nada de todo esto. Quizá no haya usted leído los últimos pedidos que he enviado. Además, aún pienso coger el tren de las 8. Estas horas de descanso me han dado nuevas fuerzas, sí. No pierda más su tiempo, señor gerente. Enseguida llegaré a la oficina. Tenga la bondad de decírselo al señor director y de presentarle mis respetos. Sí, voy a abrir ahora mismo esa puerta. La voy a abrir. El insecto vuelve a subir por la puerta, llega a la manija y con sus patitas manipula la manija y abre la puerta. Fue pregunta de examen de admisión. ¿Cuál fue la redacción de este jefe gerente cuando ve al insecto Sansa? Cuando abre la puerta, el gerente ve al insecto Sansa, grita y huye espantado. No podía creer lo que estaba viendo. Esa fue la respuesta. El gerente o el jefe gerente huye espantado, se horroriza al ver al insecto Sansa en esa situación, en ese nuevo estado, en ese nuevo cuerpo, y se va. El papá también hace un gesto de rechazo. ¿En qué se ha convertido su hijo Gregorio Sansa? ¿Ahora de qué van a vivir? Saben que prácticamente ya perdió el trabajo, en esa situación no produce, y la familia depende de él. Pero ya te dije que el padre es autoritario, que el padre es violento, y el padre lo amenaza. ¿Pero en qué te has convertido? Ya no vas a poder ir a trabajar en ese estado. Date por despedido. ¿De qué vamos a vivir ahora? Tampoco la gente te puede ver en ese estado. Te has convertido en una vergüenza para la familia. Nunca más salgas de esa maldita habitación. Tu madre tampoco te puede ver. Ya sabes, por ningún motivo que quiero que salgas de esa maldita habitación. Amenaza. El insecto cierra su puerta y se refugia en su habitación, debajo de un mueble. Al siguiente día, el papá piensa cómo van a hacer para alimentar ese insecto. Y habla con la cocinera. A partir de ahora tu trabajo también va a ser atender a mi hijo. Pues no. A mí me han contratado para cocinar, no para atender insectos. Así que yo renuncio. Y se va. Y se va. La cocinera renuncia, se hace respetar. A mí me han contratado para cocinar, no para atender insectos o bichos monstruosos. Nunca en la obra dice que es una cucaracha, eso tampoco importa. Así que no te obsesiones. No importa qué insecto es. Recuerda que es una obra expresionista y eso es secundario, es un pretexto, es una metáfora nada más. Que un ser humano se convierta en un insecto es una metáfora de la deshumanización del hombre moderno o de la alienación del hombre moderno. Yo lo voy a ver, papá, dice. ¿Cómo? Grete habla, la hermana. Yo lo voy a ver, es mi hermano, yo lo quiero.
Gracias, hija, le dice. ¿Pero estás segura? Mira que tu hermano está convertido en un bicho monstruoso. Sí, papá, dice. Yo amo a mi hermano. ¿Ya está bien? Le llevará su comida y su agua. Sí, papá, además limpiaré yo su habitación. Yo me haré responsable. Y efectivamente, Grete le lleva su comida, su plato favorito, su agua, limpia. El insecto siente vergüenza de su estado y se esconde debajo del mueble. No quiere que su hermana lo vea en ese estado. El insecto se siente así. Se siente mal. Se siente mal. Pasan los días, pero al siguiente día Grete se da cuenta que el insecto no ha probado bocado. ¡Qué raro! Es la comida favorita de mi hermano. Le prepara otra comida favorita, le pone y al siguiente día comprueba que no ha comido nada. Al siguiente día otra comida favorita y comprueba que no ha comido nada. La hermana reflexiona. De repente ahora convertido en un bicho monstruoso. De repente ahora tiene otros gustos. La hermana le empieza a dar comida ligeramente descompuesta. Sí, comida ligeramente descompuesta. Y al siguiente día comprueba que sí ha comido eso. Al siguiente día ya le da comida podrida ya, porquería ya. Y el insecto feliz creía que era su buffet haciendo su dieta. Él contento. Si le daban porquería, él contento comía. Así como hay gente que por ansiedad en la pandemia comía, escuchaba su clase y paraba comiendo, come. Ahora aparece el cerdo pascual de los gallinazos sin plumas. Pero también ensuciaba. Grete ya empieza a taparse la nariz y ahí limpiando. Y la mamá, yo quiero ver a mi hijo, yo quiero ver a mi hijo. Y el papá amenazando. Por ningún motivo vas a ver a Gregorio Sansa. Por ningún motivo puedes ver a tu hijo. No es el hijo que tú conociste. Tú eres muy sensible, no vas a soportar el dolor, el impacto visual. Ya sabes, Gretia, por ningún motivo tu madre debe acercarse a tu hermano. Está bien, papá. Un día el papá sale. Me olvidaba. A la casa habían llegado 3 inquilinos, que era la oportunidad que les ofrecía la vida a esta familia, al padre, para poder recibir algunos ingresos económicos, ya que Gregorio Sansa no trabaja, no va a trabajar en el estado en que se encuentra. Sale el papá y Grete se había dado cuenta que su hermano lo que necesita es espacio para poder desplazarse en la habitación. Y hay objetos, obviamente, de un ser humano que no le van a servir al insecto. Así que Grete le pide ayuda a su madre. Madre, quisiera sacar unos muebles que ya no le sirven a Gregor. Él lo que necesita es espacio para desplazarse. Y además me va a facilitar para que yo pueda limpiar. Está bien, hija, dice. La mamá acepta con la intención de poder ver a su hijo. La mamá acepta, pero con la intención de poder ver a su hijo. Llegan a la habitación, pero el insecto siente vergüenza de su estado y se esconde debajo de un mueble. Con la mamá, poquito a poquito van empujando una cómoda, un mueble. Despacito, la mamá volteaba, de repente veo a mi hijo, no, escondido debajo del mueble. El insecto estaba debajo del mueble observando a la mamá y a la hermana, ¿no? Poquito a poquito van llevando su cómoda, su mueble, salen de la habitación y sí, continúan por el pasadizo. El insecto sale de su escondite debajo del mueble y se acerca a la puerta. Quiere ver a su madre. Le da pena crearle tantas preocupaciones. Y la mamá que está de espalda avanzando, empujando el mueble, será corazonada de madre, presentimiento, la mamá voltea. Y cuando voltea, ven la puerta en el ingreso de la habitación de Gregorio Sansa, ve al insecto. La mamá grita, queda horrorizada y se desmaya. No soporta el dolor, la angustia de ver a su hijo en ese nuevo estado. La mamá se desmaya. Grete, preocupada, el insecto paralizado porque ve a la madre tendida en el piso. Mamá, por favor, tienes que recuperarte un poquito de alcohol, algo. Papá puede llegar en cualquier momento, mamá, por favor.
Y en ese momento se escucha en el primer piso. Porque, insisto, la habitación de Gregorio Sanz está en el segundo piso. ¡Familia! ¡Familia, ya llegué! ¡Mujer, Grete, ¿dónde están? El papá sube al segundo piso, gira la mirada y ve que su esposa está en el piso recuperándose y Grete asustada a su lado auxiliándola. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué tu madre se ha desmayado? ¿Quién fue el responsable? Y cuando el papá vuelve a girar la mirada hacia la habitación de Gregorio Sanza, ven el ingreso de la puerta de la habitación al insecto Sanza que estaba paralizado y dolido por haber provocado el desmayo de su madre. Y el papá se enfurece. Te dije que no salgas de esa maldita habitación. El papá busca algo para poder golpearlo, pero no lo encuentra. Profesor, yo leí que unas manzanas, eso es luego, después. Lárgate, le dice. Los inquilinos no te pueden ver. Eres una vergüenza para la familia. Mira lo que has provocado en tu madre. Y a ti te dije que no lo veas, te lo advertí. Te lo advertí. Grete, llévala a su habitación. Sí, papá, le dice. El insecto cada vez se siente solo, más solo. Grete empieza a barrer, a hacer la limpieza en la habitación del insecto Sansa, solo ya podía ingresar. Pero Grete ya empieza a sentir asco, empieza a arquearse para querer intentar vomitar. El insecto ve a su hermana que se tapa la nariz, que ya no soporta, ¿no? El insecto ya domina su cuerpo con facilidad en el transcurso de los días. Ya el insecto trepa por la pared, por el techo, te hace el pasito lunar de Michael Jackson, ya retrocede, ya él mismo esa. El insecto ya está adaptado a su nuevo cuerpo ya está adaptado a su nuevo cuerpo. Pero ve a la hermana que se tapa la nariz, se siente mal, pues imagínate que estés enfermo, pero es que defecaba, ¿no? Todo está hecho un asco la habitación. Hasta que un día Grete explota. Yo no lo voy a ir a ver. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? La inocente pregunta, ¿de qué hablas, hija? ¿Quién quisieras que se muera? Es insecto, Gregorio Sanza. Hija, por favor, estás hablando de tu hermano. ¿Por qué no se muere? No lo soporto, me da asco. Contraten a otra persona, porque yo no lo voy a volver a ver. Ya no, ya. Pero hija, le dice, hija, por favor. He dicho que no, ya. Y efectivamente, Grete se asquea de su hermano. Ya no lo quiere ver. Se contrata una cocinera seria, bueno, esas cocineras, una vez a la semana iba, limpiaba, dejaba comida y ahí, punto. ¿Cómo no come? Su problema del insecto. Ya faltaban pocos días para que se cumpla el mes y los inquilinos puedan pagar el dinero. Los padres, los señores Sanza, trataban con mucho cariño a los inquilinos. Nunca habían tenido inquilino y les permitían hacer uso de todas las instalaciones de la casa. Es más, han creado un concierto para que Grete toque el violín para ellos. Ellos felices, ¿ah? Imagínate, como inquilinos los trataban mejor que reyes. Sentados los tres inquilinos, parte del público VIP. Estaba ahí el padre y la madre Sansa, Grete con su violín de espaldas, y empieza ella a tocar el violín. Reacción de los inquilinos se ven las caras como diciendo, pero qué tontería está tocando. Para los padres, para el papá y la mamá Sansa, Grete era una artista. Los dioses habían derramado su bendición en ella. Pero los inquilinos se dan cuenta que Grete no tocaba feo, tocaba horrible. Era una tortura al oído, los oídos de los inquilinos sangraban. Pasaban, y el concierto iba a durar 2-3 horas. Los inquilinos pasaban los minutos y querían meterse cabezazos en la pared. Era insoportable cómo tocaba el violín.
Equivalente en la música, imagínate escuchar un concierto de Susy Díaz, Monique Pardo y Por un Sol Más, La Tigresa del Oriente. ¿Te imaginas ya esa tortura, no? Esa tortura al oído. Los inquilinos bostezaban, se arrepentían, pero ¿por qué aceptamos? ¿Por qué? ¡Qué insoportable! El insecto Sansa también escucha los acordes del violín de Grete. Es Grete, dice en su habitación. Es mi hermana. Hace tiempo que no viene a verme. Le doy asco. Vi cómo se tapaba la nariz y se arqueaba para vomitar. Pero extraño a mi hermana. Es la única que me ha atendido, aunque ya se cansó de mí. Quiero verla. Quiero ver a mi hermana. El insecto abre la puerta y a pesar de la amenaza del padre, va por el pasadizo y llega a la sala. Otra vez pregunta de examen de admisión. ¿Cuál fue la reacción de los inquilinos? Cuando los inquilinos giran la mirada, voltean y ven que el insecto Sansa está ingresando, se ríen. No tienen miedo. Los inquilinos se ríen. Van a aprovechar esta situación para irse de la casa sin pagar. Ellos representan el aprovechamiento. Se ríen, se codean entre ellos. El insecto ahí, ¿no? Es más, llaman al papá. Señor Sansa, el papá que estaba aplaudiendo con otra. Para los padres Grete era un artista. Para los padres Grete era, pero manos maravillosas. Pero en realidad tocaba horrible. Señor Sansa, le dice uno de los inquilinos. Señor Sansa. El señor Sansa voltea y le hacen, ¿no?, el gesto que mire y ve al insecto Sansa, se le cae la cara de vergüenza al papá Sansa. Y los inquilinos astutos hacen su teatro también, se indignan para no pagar el mes de habitación, de alquiler. Pero ¿cómo es posible que todo este tiempo hayamos estado viviendo con un insecto? Nos han ocultado esa información. Deberíamos denunciarlos, pero como somos gente buena, simplemente nos vamos a ir. Pero me tienen que pagar, ya se iba a cumplir el mes, ¿cómo le vamos a pagar? ¿Cómo es posible que hayamos estado viviendo con un miserable insecto por más encerrado que esté en su habitación? ¿Cómo nos expuso de esa manera? Nos vamos, nos vamos. Astutos se van, aprovechan la situación. El insecto se asusta. Grete hace un escándalo. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Eres una vergüenza para la familia, tú eres mi hermano. Qué vergüenza, mira lo que los inquilinos, todo lo que van a decir de nosotros. Tú no eres mi Grego, muérete, muérete. Cada palabra de Grete era una puñalada en el insecto Sansa porque él quería a su hermano. El papá está enfurecido. Los inquilinos se han ido sin pagar. El papá, sobre todo el papá ve la forma de poder agredir al insecto Sansa y encuentra ahí sí unas manzanas en la mesa. Toma la manzana y la arroja con violencia contra el insecto que trataba de huir y lo impacta. Aún así el insecto se arrastra. Te dije que no salgas de esa maldita habitación. Te lo advertí. Te dije, luego vuelve a tomar otra manzana y la arroja con violencia y de nuevo lo impacta. El insecto llega a su habitación, cierra la puerta y se esconde. Ahora el insecto está más solo que nunca. Abandonado por su padre, por su madre, por su hermana, que era la última esperanza, el insecto Sansa se siente solo. Decide no comer. A la sirvienta que habían contratado no le interesa si come o no come. Solo le interesa cumplir con su trabajo y cobrar. Ella limpia, cambia la comida, cambia el agua y su problema del insecto si come o no come. Pasan algunos días más y la nueva sirvienta que habían contratado va a la habitación de Grete y empieza a gritar. ¡El insecto ha muerto! ¡El insecto ha muerto! El papá y la mamá, ¿qué tanta bulla hay aquí? Señor, el insecto Gregor ha muerto. ¿Estás segura de lo que está diciendo? Sí, está tendido ahí, está tirado. Patas arriba. ¿Por qué no me acompañan para corroborar? Es lo que vamos a hacer. Y la acompañan. Cuando ingresan a la habitación del insecto Sansa, el insecto estaba tendido,
muerto. Las 2 manzanas que se habían incrustado en su cuerpo se estaban pudriendo y podrían su organismo. Aparte que se abandonó, ya no quería comer. Y el dolor de las palabras de la hermana: ¿por qué no te mueres? Tú no eres mi hermano. ¿Por qué no te mueres? Bolsa de basura y al camión de basura, al tacho. En la mayoría de las academias, incluso de los libros preuniversitarios, dice que la obra acaba ahí, pero eso es completamente falso. La obra no acaba con la muerte del insecto Sansa, porque todavía continúan algunas páginas más. ¿Ya? Así que vamos a continuar. Acuérdate, no acaba por más. Bueno, si te ponen esa opción, ya, caballero, nomás. Pero en realidad no acaba ahí, ¿ah? La obra continúa. Y yo continúo. Te lo voy a leer para que no creas que lo estoy inventando. O sea, no es que muere el insecto Sansa, lo botan a la basura y ya acabó la obra, no. Se van de viaje. La familia se va de viaje. Siente que la muerte de Gregorio Sansa es un alivio. Te lo leo, dice así. Luego salieron los 3 juntos del piso, cosa que llevaban varios meses sin hacer, y se dirigieron en un tranvía a las afueras de la ciudad. Todo el vagón en el que habían ido solos estaba inundado por un cálido sol. Reclinados cómodamente en sus asientos, hablaron de las perspectivas futuras y llegaron a la conclusión que de que bien mirado estas no se presentaban nada mal, pues sus 3 puestos de trabajo, habían conseguido trabajo los 3, a papá, mamá y la hermana. Pues sus 3 puestos de trabajo, y esto era algo acerca de lo cual no se habían interrogado aún el uno al otro, eran sumamente ventajosos y sobre todo muy prometedores para más adelante. De momento, la principal mejoría de su situación debería producirse, claro está, cambiando de vivienda. Querían alquilar un piso más pequeño y barato, pero mejor situado y ante todo más práctico que el actual, que todavía había escogido Gregor. Mientras conversaban así, el señor y la señora Sansa repararon casi al mismo tiempo al ver a su hija cada vez más animada, en que últimamente, y pese a todas las desgracias que habían hecho palidecer sus mejillas, Gretel, la hermana, había florecido hasta convertirse en una mujer hermosa y llena de vida, sin decirse nada más y entendiéndose casi inconscientemente con la mirada. Pensaron que ya iba siendo hora de buscarle un buen marido. Y fue para ellos una especie de confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones, el ver cómo al final del trayecto la hija se levantó primero y estiró su cuerpo joven. Es decir, que después de la muerte, para que me entiendas, después de la muerte del insecto Sansa, la familia se va de viaje y alquila un espacio más pequeño, consiguen trabajo y papá y mamá ven en Gretel la oportunidad de buscarle un marido para que ellos también puedan beneficiarse económicamente y no sea una carga para la familia. Esto fue la metamorfosis o la transformación de Franz Kafka al estilo de Alexander Villalobos. Ahora sí vamos con las preguntas que va a ser anecdótico, ¿no? Simplemente va a ser anecdótico porque tú ya sabes mucho de esto. A ver, vamos con las preguntas. Ya voy a abrir el archivo y tú me vas a ayudar. A ver, vamos a ver. Ya está. Gracias, Alondra. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué pasó con el YouTube?
A ver, voy a compartir entonces las preguntitas. Te van a salir con una facilidad. Tú vas a decir, profe, ¿son preguntas o chiste? A ver, que cargue, que cargue. Ya está. Vamos a resolver entonces las preguntas en los 3 niveles siempre, ¿no? Siempre en los 3 niveles sobre lo que acabamos de desarrollar. ¿Cómo puedo aprender inglés? Por YouTube, en este video hablaremos sobre la vida de Pablo Neruda y desarrollaremos. Ahí está cargando. Vamos a esperar que cargue ahí. Y vamos a poder resolver nuestras preguntitas, ¿ya? Sobrado, ¿ah? Son 9:17. En 5 minutos acabas eso. Y ahora sí. Compartir pantallita. Y tú mismo eres, ¿ah? Ya está, ahí estoy compartiendo pantalla y ahorita cargará unos segunditos. Y de frente a las preguntitas. Pregunta 1, pregunta 2. Vamos a activar el punterito. Ya está, ahí va apareciendo. Yo ya lo puedo ver. Tú me avisas si ya lo puedes ver. Son temas teóricos ahí. Ahí está, este es un caligrama, ¿no? El caligrama, ahí está. Representantes, mira. Ya está, ahora sí, un resumen. Pregunta 1. Uy, está más sencillo. Entonces, ¿pregunta o chiste? A ver, mira acá. Sobre el vanguardismo europeo, marque verdadero o falso. A ver, me ayuda. Se experimentó con el lenguaje y la forma, por supuesto. Desarrolla técnicas innovadoras, por supuesto. Tuvo marcada influencia del romanticismo, recontra falso. Ya salió, pues. 1 y 2 y nunca la 3. 1 y 2 y nunca la 3. ¿Cuál es la clave? La D. Ya está. Más fácil. Yo te advertía que con todo lo que te hemos explicado ya las preguntas se hacen anecdóticas. Sobre los sismos de vanguardia, señale la relación incorrecta. Sobre los sismos de vanguardia, las que no tienen que ver. Por ejemplo, dice acá, el futurismo tiene que ver con la destrucción de lo antiguo. Sí, exalta la máquina. El dadaísmo tiene que ver con la exaltación del juego, del caos y de la anarquía. Sí. El surrealismo mezcla la realidad con la mitología griega. No, eso no, pues con la mitología griega no. Ese sería. Mezcla realidad sí, pero con la mitología griega no es parte de. La C. La C. Ya está. Anótalo. ¿Qué característica es ajena a la producción literaria de Kafka? A ver. ¿Denuncia la automatización del hombre? Sí. ¿Muestra situaciones absurdas? Sí. ¿Incluye rasgos autobiográficos? Sí. ¿Usa una variedad de técnicas? No, porque hace uso del narrador omnisciente y la narrativa lineal. Variedad de técnicas tampoco. Es más tradicional. Es vanguardista por el tema del expresionismo, pero no hace uso de variedad de técnicas narrativas. No. La D. La D. 4. Sobre Frank Kafka y la metamorfosis, marque verdadero o falso. Ya. Con lo que te he contado sale al toque. Al despertar en su cuarto y después de verse convertido en insecto, Gregorio se preocupa por la hora en que debe salir a trabajar. Sí. El jefe llega hasta la casa de Gregorio, se acerca a la puerta de su cuarto y le dice que se tome unos días. No. Le llama la atención y le dice que, dice, su posición en la empresa tampoco es que sea demasiado segura, en cualquier momento te puede votar.
La madre de Gregorio y su hermana Grete deciden sacar algunas cosas del cuarto para darle más espacio al insecto. Sí. 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 La criada vieja sentía pena por Gregorio y se solidarizaba con él. ¿Le conversaba? No. Al contrario. Ya salió, pues la C. Los inquilinos vieron a Gregorio Sanz en la sala mientras Grete tocaba el violín y decidieron marcharse de la casa. Sí, la C. Anótalo, por favor, 4C, para que lo compartas con tus compañeros. Al despertar Gregorio Sanza una mañana tras un sueño intranquilo, ese es el inicio de la obra. ¿Qué te pide? En relación al fragmento, se puede afirmar que la transformación de Gregorio Sanza representa alegóricamente la deshumanización del individuo contemporáneo. Hay que interpretar la literatura. Que un ser humano se haya convertido en un miserable insecto, en un bicho monstruoso, significa que el ser humano se ha deshumanizado, que así nos ve el sistema, como un insecto, un bicho monstruoso que eliminamos si es que no nos produce a la oferta y la demanda. Mientras hablaban así al señor y a la señora Sansa se les ocurrió casi al mismo tiempo, al ver a su hija cada vez más animada, que en los últimos tiempos, a pesar de las calamidades que habían hecho palidecer sus mejillas, se había convertido en una joven lozana y hermosa y que debían buscarle un marido. ¿Qué podemos deducir de ese final de la obra? ¿Los padres piensan usar a su hija para beneficiarse económicamente? Sí. ¿La joven Grete realizará el mismo trabajo que su hermano Gregorio? No. Los padres estaban iniciando también el proceso de deshumanización, ya lo habían iniciado antes. ¿Grete deseaba borrar todo recuerdo de lo que le sucedió a su hermano? No. La A. Los padres piensan en usar a la hija, en casarla para beneficiarse económicamente. Anótalo, por favor. La A. Práctica 2. Sobre el vanguardismo europeo, elija lo verdadero o falso. ¿Surgió en las primeras décadas del siglo XX? Sí. En la narrativa, el flashback y el raconto evidencian la influencia del cine. Sí. O sea, que 1 y 2 es verdadero. Ahí está, exacto. 1 y 2 es verdadero. Ya salió ya, pero bueno, hay que cotejar. ¿El monólogo interior es conocido como libre discurrir de la conciencia? Sí. ¿El caligrama es en poesía un juego caótico de palabras? No. Ya salió la A ya. Ya salió ya. La A. Anótalo, por favor. ¿Cuál es el ismo de vanguardia que se basa en la teoría del psicoanálisis? ¿Surrealismo o expresionismo? Surrealismo o expresionismo. Se basa en la teoría del psicoanálisis. Es decir, de la cultura, de la escritura automática. Ese es el surrealismo. El surrealismo se basa en el inconsciente, es decir, en el psicoanálisis. Ya está. Del surrealismo, la escritura automática. Escribir a nivel del subconsciente. Franz Kafka fue un destacado ¿qué? Un destacado narrador checo. En sus obras nos muestra una visión que escéptica, sensible y absurda, ¿no? O marginal de la sociedad moderna. Además, por su estilo se le vincula con el expresionismo, la D. La D. Anótalo, por favor. De la práctica 2, 3D. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda, a ese Gregorio Sanza. Y al alzar un poco la cabeza vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha. La descripción anterior de un fragmento de la novela La Metamorfosis evidencia en la obra la influencia del, ¿no? Nos habla de un sueño, ¿no? Nos habla de un sueño, ¿no? ¿Y qué sería eso? Hallábase
echado sobre el duro caparazón de su espalda y al hacer un poco la bebida la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvas callosidades, ¿no? Eso demuestra lo absurdo, y si es absurdo, lo absurdo se llama expresionismo. Si es absurdo, se llama expresionismo. La B, ya lo habíamos hecho acá, la B. Expresionismo, la B. Ya está. Se acabó, no hay más, mira. Se acabó. Te dije que las preguntas iban a ser mero anécdota. ¿Te parece si seguimos? Tenemos algunos minutos más. ¿O ya quieres despedirte de mí ya? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir. Porque tu ingreso no espera. Tenemos que seguir, ¿ya? Vamos a seguir. En este video veremos el movimiento que... Ya, vamos a seguir entonces para poder seguir reforzando nuestro tema de hoy. Seguimos, esa es la actitud, en la vida hay que seguir. Mientras haya fuerza, motivación. Gracias. Nuevas fragancias bifásicas My Moment de Saison. Perfuma e hidrata tu piel por horas. Saison, contigo para ti. Hola YouTube, en este video... Vamos entonces con la retroalimentación ahora de Franz Kafka, y la metamorfosis, ¿ya? Tú me dices si se ve y se escucha. Hablaremos sobre Confirma. la metamorfosis. Se ve, se escucha, confirma. Confirma. La historia inicia con Gregorio Samsa transformado Sí, en un... ya lo retrocedo entonces. Para que te quede más claro, vamos con Franz Kafka y la metamorfosis. Seguimos, porque así somos acá. Hasta el último minuto vamos a aprovechar. Yo acá no te vengo a hablar de mi vida privada, sino mi interés es ayudarte a ingresar a la universidad en el menor tiempo posible. Vamos entonces con Franz Kafka y la metamorfosis. En este video hablaremos sobre la metamorfosis. Si algo quieres tomar apuntes, lo agregas, ¿ah? La historia inicia con Gregorio Samsa transformado en un insecto. Pese a esto, le preocupa su trabajo, así que trata de levantarse, pero es una tarea difícil. Su familia pregunta por él, Gregorio responde, pero su voz ha cambiado. Su jefe llega a la casa para instarle a salir porque no está presente en el trabajo y ante tanta insistencia, Gregorio, después de morder la llave para girarla, finalmente sale de su habitación. El espanto es evidente. El apoderado se va horrorizado por lo que ve y el padre toma el bastón que éste había dejado y amenaza a Gregorio hasta que regrese a su habitación. Su hermana Grete será la única persona que, pese a la monstruosidad del insecto, trate de ayudarlo. Le lleva comida y limpia su habitación, mientras Gregorio, consciente de su apariencia, se esconde cuando ella está presente. Gregorio va explorando su nueva condición y comienza a caminar por las paredes. La hermana resuelve sacar los muebles para darle mayor comodidad, pero el insecto siente que le están quitando lo poco de humanidad que le queda. Así que Gregorio sale de su escondite y se queda pegado a un cuadro para espantar a quien quiera arremeter contra su habitación. Al verlo, su madre se desmaya. Grete busca un remedio y un trozo de vidrio cae sobre Gregorio. Llega su padre y al ver la escena toma unas manzanas que va arrojándolas una a una al insecto. Un trozo de ellas se incrusta en su cuerpo. Ya que de Gregorio dependía el sustento familiar, con su conversión todos empezarán a trabajar. El padre será ordenanza de un banco y se niega a quitarse el uniforme. La madre se dedicará a la costura y la hermana será una dependienta que también estudia por las noches. Además, se contrata una nueva criada que trata mal a Gregorio. También se alquila parte de la casa a 3 inquilinos. Grete tocaba el violín y anhelaba ir al conservatorio. Los huéspedes, al enterarse de su talento, le piden al padre que toque para ellos. Gregorio, al verlos, nota que se aburren. Piensa que pese a su condición, es todavía humano al poder sentir la música. Se ilusiona. Piensa que diciéndole a su hermana que toque para él, ella se lo agradecería. Entonces, Gregorio, ya sucio y empolvado, desde su rincón oscuro, asoma la cabeza por la puerta. Los inquilinos lo ven y se espantan. Grete, molesta por la interrupción, expulsa su ira contenida y finalmente se le oye decir que no soporta más la presencia de su hermano, un insecto, una molestosa carga. La criada encuentra a Gregorio y éste ya no responde. Se había entregado al olvido, a la muerte. La sirvienta anuncia groseramente el fallecimiento de Gregorio como si se tratara de un objeto, un animal más. Su cuerpo estaba lánguido y seco.
La familia no puede ocultar su alegría. Ahora viaja en un tren. El padre le dice a Grete que es hora de buscarle un marido. Kafka tuvo una relación difícil con su padre. La visión de este es vertical, prepotente y conservadora. Obliga a Franz a estudiar Derecho. El Kafka adulto le escribió varias cartas donde le interpela este pasado. Estas no llegaron a su destinatario, pero fueron reunidas en Cartas al Padre. En la Metamorfosis, el alter ego de Kafka será Gregorio. Se puede notar la relación con su padre en la obra en el momento en que, por ejemplo, este le amenaza con el bastón o con las manzanas y Gregorio solo baja la cabeza. El resto de su obra tiene también carácter autobiográfico. El Proceso tratará sobre la justicia invisible y El Castillo sobre la burocracia y la alienación. Estas obras serán recorridas transversalmente por el absurdo o por el nuevo término instaurado, lo kafkiano. El trabajo burocrático de Kafka se verá reflejado también en la obra. Gregorio es un personaje entregado a la cotidianidad de su trabajo que lo avasalla. Dentro del contexto capitalista del vanguardismo, la obra se puede interpretar como la deshumanización del hombre a causa de la absorción del sistema o la pérdida del yo para ser un engranaje de la maquinaria económica. Esto es llamado alienación. No es casual que en las descripciones del padre este no se pueda desprender del uniforme de ordenanza o que Gregorio Samsa, el hombre del siglo XX entregado al trabajo, padezca esta transformación y que después de este hecho la familia lo deseche no solo por su apariencia sino porque deja de producir económicamente. Que Gregorio haya amanecido convertido en un insecto es una declaración de lo absurdo. Un absurdo que cruza los límites, pues pese a su condición, el insecto quiere ir a trabajar, se levanta y piensa en ello. Este es el absurdo existencial, caótico y pesimista que nos adelanta Camus. Es por eso que se considera esta novela como preexistencialista o en las líneas de Kierkegaard. La exageración y deformación de la realidad, con la incursión de un insecto para expresar la soledad, hacen de esta una obra expresionista. El solo imaginar un insecto como parte de un escenario nos recuerda al cine expresionista alemán. La intensidad con que se expresa esta condición, la deformidad y el pesimismo están cargadas de un ambiente angustiante y lleno de soledad. Kafka en su adultez padece de una tuberculosis que irá consumiéndole hasta desgastarlo. No convencido de sus escritos, los deja a su amigo y editor Max Brod, a quien le pide deshacerse de ellos, pero Brod decide poner la obra de Kafka a la luz del mundo. En suma, la Metamorfosis es una alegoría. Representa la deshumanización y el absurdo en un sistema de intercambios donde lo humano parece reducirse a la apariencia y a la utilidad. Y si no se cumple con estas condiciones, la sociedad lo desecha. La muerte del insecto trae a la familia el alivio y la liberación. Franz Kafka muere en 1924. Muy bien, jóvenes. Hemos dado lo mejor, te hemos dado varias alternativas de aprendizaje, las diapositivas, videos de retroalimentación, un video final, narración, explicación, así que sé feliz, tú elige la universidad y la carrera, que de literatura me encargo yo, ¿sí? Cuídense, espero que te haya gustado la clase y que puedas repasar también la tarde y puedas seguir estudiando. Cuídense, nos vemos. Que tengan una bonita semana.